Gracias nuevamente por estar acá. Entonces vamos a hablar sobre esta parte, el enfoque sobre los nuevos criterios diagnósticos de HPP. Todo está basado en un documento que nosotros estuvimos trabajando con la Sociedad Colombiana de Nefrología Pediátrica, asociado también a la participación de algunos expertos nacionales y avalado por unos expertos internacionales. Este es mi conflicto de interés. Esta es una charla que está directamente relacionada con AstraZeneca. Sin embargo, pues lo que vamos a hacer es la revisión de un documento técnico, un documento de investigación que se hizo por parte de la Sociedad Colombiana de Nefrología Pediátrica. Y otra vez nos vamos a encontrar a esta persona, un neandertal. Entonces vamos a hablar sobre neandertales un pedacito para ver cómo fue que esta selección que estábamos diciendo que se presentaba hizo que nosotros volviéramos a hacer ya la nueva perspectiva entre humanos. Y esto es lo que tenemos. Nosotros cuando estamos hablando de los neandertales, estábamos hablando de la estructura ósea que fue modificada. Esa estructura ósea, ¿cómo se modificó? Lo primero es que el neandertal tenía un cambio para hacer una movilidad muy grande. Hablábamos de 4.000 kilocalorías para hacer la movilidad corporal, mientras que el humano estaba entre 2.200, o sea, el Homo sapiens. ¿Eso por qué se fue variando? Principalmente por la contextura del hueso. Cuando estábamos hablando del hueso en el neandertal tenía una estructura ósea que era muy amplia, muy ancha, tan ancha que la diferencia del peso entre los dos esqueletos era aproximadamente de 10 a 15, de 10 a 15 kilogramos. Entonces, ¿se acuerda que yo les decía que a medida que fue pasando esa selección natural de las hembras neandertales, se iban generando algunas modificaciones? Si yo genero una modificación estructural, si yo la vuelvo a repetir, al final voy a hacer unas modificaciones de genes. Y eso fue lo que pasó. Los rasgos de los neandertales fueron modificándose primero con una variante del gen MRC que nos dio la estructura del cabello para tener colores distintos de cabello. Un cambio en los arcos supraciliares para que presentáramos un aplanamiento con una modificación del TP53 y del PAX. La zona central para que tuviéramos una nariz menos ancha y una estructura más alejada era por una variante en el col 17A1. Y la variante del gen Fox fue la que nos permitió tener un diálogo, una comunicación, el poder hablar. A su vez, también unas variantes de modificaciones. Digamos, el neandertal tenía una estructura ósea que no le permitía tener una gran movilidad. Como no se movía mucho, el neandertal, digamos, por la estructura ósea, tenía que modificar esa estructura ya cuando cayó o cuando ya se generó el Homo sapiens. Y en eso tenemos esta suela venosa de Leyhardt. Esto se modificó, es una variante de mutación, que es algo importante porque gracias a esta estructura de Leyhardt, cada vez que nosotros caminamos aumentamos nuestro gasto cardíaco entre un 2% a un 5%. Esto es importante que esta estructura de Leyhardt se ha venido modificando a medida que el tiempo va pasando. Eh, una pregunta, ¿alguien sabe por qué los pingüinos no necrosan las puntas de los dedos? Sabiendo que están en una temperatura tan baja, ¿cierto? Si yo estoy en una temperatura baja, en la Antártida, digamos, voy a necrosar mi punta de dedos. ¿Por qué? Porque cada pingüino en cada dedo tiene una estructura de Leydigard similar a los vasos peritubulares del asa de Henle, por lo cual va a generar una temperatura mayor y por eso no necrosan las puntas de dedos. ¿Listo? Entonces, esto es importante. Primero, cuando estamos hablando de las estructuras del Homo sapiens, estamos diciendo dos cosas. Tuvimos unos cambios en la composición corporal, en la composición ósea, y la otra, unos cambios en la movilidad. De ahí que vamos a ver que la fosfatasa alcalina es un actor también de la selección. ¿Y por qué? Cuando estamos hablando de la fosfatasa alcalina, tenemos que tener en cuenta que es ampliamente distribuida en todo el cuerpo. Primero tenemos una gran depósitos de fosfatasa alcalina a nivel óseo o una gran estructura de fosfatasa alcalina a nivel óseo y la otra hepática. ¿Qué pasa? Cuando vamos a ver qué hace la fosfatasa alcalina, hace esto, este trabalenguas, hace una catálisis hidrolítica de los monoésteres de ácido ortofosfórico en presencia de cationes divalentes. ¿Qué es eso? Solamente decir que es una enzima que me saca un fósforo, desfosforila una serie de sustratos, permitiendo la unión del fósforo a unos cationes divalentes, que es el calcio. Esa no es la principal estructura o la única estructura de la fosfatasa alcalina, unir calcio al hueso. También tiene una acción en precursores DOPA, que más adelante se los voy a nombrar. Pero ¿qué entonces pasa acá?
tenemos nuestro pirofosfato inorgánico, entra una fosfatasa alcalina no específica de tejido, ella lo que hace es que me quita un fósforo, ese fósforo se une al calcio en los cristales de hidroxiapatita y así vamos a tener una mineralización ósea adecuada con la unión de calcio y fósforo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la fosfatasa alcalina? Pues sí, con la hipofosfatasia. Estamos hablando que la hipofosfatasia es una enfermedad ocasionada por una baja actividad de la fosfatasa alcalina no específica de tejido. Esto hace que pues tengamos unos acúmulos de sustratos, un trastorno más que en el metabolismo óseo, en la arquitectura ósea, y esto me genera también unos trastornos por parte del metabolismo de la piridoxina. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos aquí nuestra fosfatasa alcalina no específica de tejido, que no la tengo. Por ende, voy a tener incremento de mi pirofosfato inorgánico de un sustrato, no voy a tener la unión a los cristales de hidroxiapatita y la mineralización ósea se altera. Entonces, lo importante de esto es nosotros entender que la fosfatasa alcalina es uno de los principales biomarcadores óseos. ¿Por qué? Porque es el principal que voy a tener primero de cambio. Si yo tengo una fosfatasa alcalina alta, yo voy a decir que tengo un recambio óseo incrementado o acelerado o una destrucción ósea. Entonces, si yo tengo una fosfatasa alcalina elevada, pues sé que los pacientes van a tener una actividad rápida para tratar de regenerar hueso. La otra es que si yo tengo una fosfatasa alcalina baja, voy a tener una baja mineralización ósea, un bajo recambio óseo y pues ahí es donde podemos encontrar nuestra principal patología que es la que estamos hablando ahorita. Para esto les voy a pedir el favor que escaneen este documento, que este documento es el documento que nosotros presentamos. Este es el consenso colombiano que fue publicado en Endocrine, que es la participación de nefrólogos pediatras, endocrinólogos, reumatólogos y avalado por unos expertos internacionales. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un seguimiento por todo el consenso. Lo primero que se hizo este estudio fue para generar unas recomendaciones informadas sobre la evidencia para diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes con sospecha o diagnóstico de hipofosfatasia. Para eso tenemos un prisma. Y en este prisma, ¿qué era lo que teníamos? Empezamos con 1504 documentos que nos iban a dar el soporte de la evidencia y de ahí lo que se fue haciendo es que después de una depuración encontramos una inclusión de 61 documentos que eran los que nos daban el soporte como tal de la estructura para dar las recomendaciones del estudio. De este documento tuvimos 96 recomendaciones, de las cuales 29 recomendaciones iban para diagnóstico, 42 para tratamiento y 25 para seguimiento. Cuando estamos hablando de diagnóstico, en diagnóstico teníamos que contestar estas preguntas. La primera, ¿cuál es la presentación clínica de la hipofosfatasia? Segundo, ¿qué estudios bioquímicos son los de utilidad para el diagnóstico? Tercero, ¿cuál es el estudio imagenológico recomendado para la hipofosfatasia? Y cuarto, ¿en qué pacientes está indicado realizar las pruebas genéticas? Para eso, primero, nosotros recomendábamos esto. ¿Cuál es la presentación? Pues en realidad lo que estábamos diciendo es que tenemos que sospechar en todo paciente que tenga dos o más de estas hallazgos: talla baja, deformidad ósea, craniosynostosis, fontanela, todo lo que implica una alteración ósea en la arquitectura ósea. Pero nosotros hacemos a su vez una recomendación importante acá, y es que vamos a tener unos criterios para el diagnóstico de hipofosfatasia. Entre esos criterios tenemos un número de criterios mayores y unos criterios menores. Estos criterios mayores que tenemos acá, lo primero es que podíamos hablar de tener una variante del gen ALPL, pero ya vimos anteriormente en la otra de enfermedades raras que muchas veces la ausencia de una variante mutacional no me excluye el tener la enfermedad. La otra es tener una elevación de sustratos como el pirofosfato inorgánico, piridoxal 5-fosfato o la fosfotanolamida. Sin embargo, acá en Colombia no tenemos la posibilidad de hacer esa medición de sustratos. Antes se podía pedir en los aminoácidos de orina y uno podía tener el reporte del pirofosfato inorgánico, pero ya no lo reportan en los aminoácidos. La otra es sí, la pérdida temprana no traumática de los dientes, o sea, la pérdida de los dientes deciduos, y en eso entendemos que todo paciente que tenga una pérdida de dientes antes de los 6 años es un paciente que tiene un trastorno en el metabolismo óseo. ¿Listo? Y la otra, unas presencias de unas imágenes radiológicas que sí, se asemejen hallazgos como los de raquitismo. También tenemos unos criterios menores que es la baja estatura, los hitos motores retrasados, la craniosynostosis, la nefrocalcinosis y las convulsiones respondedoras a vitamina B6. ¿Por qué era la importancia de nosotros como nefrólogos entender esta parte? Porque muchas veces estos pacientes llegan con nosotros por trastornos del metabolismo óseo o porque quieren descartarlos con una tubulopatía por el trastorno en el crecimiento.
Para eso nosotros decimos que vamos a tener el criterio de diagnóstico de hipofosfatasia con dos criterios mayores o un criterio mayor y dos menores. Entonces, la otra pregunta era qué estudios bioquímicos son de utilidad para el diagnóstico. Primero, tenemos que tener una medición de fosfatasa alcalina no específica de tejido y esa fosfatasa alcalina que yo la tengo que tomar mínimo 2 veces tiene que ser comparada tanto por edad como por sexo. Ahí viene la tabla que les puede ayudar para definir si estamos frente a una fosfatasa alcalina de actividad normal, actividad elevada o actividad baja. La otra es que ya cuando tengo esas fosfatasas alcalinas que están disminuidas, yo tengo que descartar que esto corresponda a una patología que puede tener una fosfatasa alcalina persistentemente baja o baja temporal. Eso implica que si yo tengo la sospecha de que tengo una fosfatasa baja temporal, pues tengo que darle primero el tratamiento a esa fosfatasa alcalina baja temporal y solamente para persistentes vamos a tener 4 patologías: la hipofosfatasia, la displasia cleidocraniana, la otra la enfermedad articular de Slane y la hipofosfatemia familiar benigna. De resto, todas estas tienen que ser corregidas antes de poder yo decir que tengo un paciente con una fosfatasa alcalina persistentemente baja. Ahora, en estos pacientes nosotros estábamos hablando que tenemos una alteración en la arquitectura ósea. No vamos a encontrar alteraciones en el metabolismo calcio-fósforo mineral. Lo que vamos a encontrar es que estos pacientes tienen una normalidad, pero para eso nosotros tenemos que tener también los valores de normalidad por edades, tanto de calcio y fósforo, y es algo importante que lo tengamos por lo menos detallado para saber qué nos estamos enfrentando al paciente. Y la otra es pensar qué estudios radiológicos vamos a realizar. Lo importante es tomar serie de huesos largos. Y ahí nos pasamos a esta, que es de otro documento que es de XLH, pero es la escala Thatcher de raquitismo para ver severidad, en la cual nosotros podemos clasificar a los pacientes si tienen unos hallazgos que tengan similitud al raquitismo para clasificarlos como una posible hipofosfatasia. La otra, ¿en qué pacientes está indicado realizar las pruebas genéticas para confirmar hipofosfatasia? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que no es necesario para el diagnóstico tener todo el estudio genético, pero sí es necesario, primero, para la formulación médica todos nos van a pedir acá que tenemos que tener la prueba genética para que nos la puedan autorizar, pero en realidad las pruebas genéticas, la secuenciación del gen ALPL se da para unas características específicas. Primero, evaluar el mecanismo de herencia, brindar asesoramiento genético, ver el riesgo de recurrencias, las alternativas reproductivas a esos padres y evaluar los riesgos en otros familiares. Entonces, aquí tenemos un algoritmo diagnóstico. Primero, tenemos síntomas y signos de hipofosfatasia o tenemos un paciente con antecedente de hipofosfatasia familiar. Primero, vamos a cuantificar la fosfatasa alcalina. La primera fosfatasa alcalina nos sale baja. ¿Qué tenemos que hacer? Pues una prueba confirmatoria de una nueva fosfatasa alcalina. Si esa fosfatasa alcalina es persistentemente baja, tanto para sexo como para edad, lo que tenemos que es buscar otras causas de hipofosfatasemia. Si encontramos una causa de hipofosfatasemia, pues nos vamos a dar tratamiento para esa causa. Ya si yo tengo descartadas todas y es una fosfatasa alcalina persistentemente baja y se me encausa para las 4 causas, para las persistentemente bajas, lo que yo tengo que es ver si los pacientes tienen los síntomas y los hallazgos radiológicos para decir este paciente tiene hipofosfatasia. En ese momento, ya lo que hace uno es la solicitud de la secuencia del gen ALPL y aquí podemos tener 3 características. Una, que yo le pedí la prueba y me salió negativa. Si me salió negativa, pues yo tengo que avanzar a sacar un MLPLA sobre el gen ALPL. Dos, que tengamos una variante probablemente patológica. Ese paciente tiene que ir directamente a consultoría genética. Tres, que tengamos unas variantes de significado incierto. ¿Qué hay que hacer? Pues ver la variante de significado incierto, ver cuál es la característica de esa variante y cómo se va modificando esa variante de significado incierto. Y esto es lo que vamos a encontrar. Ahorita, hasta el año pasado, se habían encontrado 450 variables identificadas de alteraciones del gen de la fosfatasa alcalina para hipofosfatasemia. De esto, pues vamos a ver que muchas se dan es por hibridación y crecimiento entre variedades de una misma especie, o sea que
vamos a ver que en las familias o en los grupos familiares muchas veces se puede a repetir dependiendo de la endogamia. Y el que no crea que es interesante esto de la hibridación, para el año 2017 se lanzó esta alerta en Holanda. Este hombre que se llama Jonathan Jacob Meyer es un holandés que donaba esperma. Y pues más que donación, allá les pagan por donar esperma. Él a los 43 años, bueno, empezó a donar desde hace mucho tiempo, pero a los 43 años identificaron que en el 2017 había encontrado más de 500 hijos en el 2017. Para el 2024 se le hizo un seguimiento a todas las donaciones que había tenido y se le encontró que había donado para 1000. ¿Listo? Eso es importante, sí, porque más adelante se genera la alerta que va a haber nuevamente datos de endogamia. Claro, el tipo ya salió a la cárcel, ya está ahorita en cárcel. Esto es un crimen completo. Una persona en Holanda no puede donar más de 5 veces esperma y recibir los $1000 que le pagan por donar. Él, pues imagínese cuántos años donando esperma, todo el dinero que obtuvo. Ahora, otro tema que estábamos nosotros hablando era de tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? ¿Cómo o cuándo se debe iniciar tratamiento con terapia de reemplazo enzimático? Y qué riesgos tenemos de iniciar tratamiento. Lo primero es que cuáles son los objetivos, y los objetivos son estos: mejorar la movilidad, que es lo que estamos hablando de los pacientes, mejorar las alteraciones musculoesqueléticas, mejorar los hallazgos radiológicos, la prevención de nefrocalcinosis, el dolor, y una parte importante es esta: mejorar la adecuada salud oral y mejorar la calidad de vida en los pacientes. En este punto, nosotros ya entendemos que la mayoría de los tratamientos que estamos dando en enfermedades raras están implicadas siempre a mejorar la calidad de vida de cada uno de los pacientes. Un objetivo importante de acá del tratamiento es que nunca vamos a tratar de mejorar o incrementar la fosfatasa alcalina. De por sí, cuando estamos aplicando el medicamento específico, vamos a encontrar fosfatasas alcalinas que son ridículas, o sea, fosfatasa alcalina de 5000, fosfatasas alcalinas de 10.000. No le podemos hacer seguimiento a esas fosfatasas alcalinas porque no existe un hallazgo importante y que sea relevante para el tratamiento. El tratamiento simplemente es con este medicamento, que es una fosfatasa alfa, a una dosis de 2 miligramos kilogramo 3 veces a la semana. Y en caso de que el paciente persista con el comportamiento o con la alteración en su calidad de vida, o que tengamos deterioro clínico, pues puede llevar a 9 miligramos kilogramo por semana. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el seguimiento de estos pacientes? En el seguimiento de estos pacientes se basa principalmente en una serie de preguntas y un esquema que es el que está en el mismo consenso, en el cual le permite, cuando uno tiene una hipofosfatasia, va a mirar qué controles o qué laboratorios va a tener en los pacientes. Lo primero, saber que la fosfatasa alcalina solamente se toma para el diagnóstico y no se vuelve a tomar solamente a no ser de que sea requerido por los hallazgos clínicos del paciente. Metabolismo fosfocálcico se puede tomar la primera vez y de ahí se puede tomar a los 3 meses, a los 6 meses, y ya cuando tenemos estable el paciente se toma cada año. Radiografía cada 6 meses. Ya cuando tenemos estabilidad se toma anual y después cada 2 años. Y algo importante es que sí, vamos a hacer evaluación del crecimiento en los pacientes y evaluación del estado de vida, la calidad de vida y el generar dolor. Entonces, lo importante de nosotros es que pues podemos tener unos hallazgos importantes para la hipofosfatasia, pero una vez que diagnosticamos en estos pacientes, nosotros tenemos que hacer un seguimiento adecuado para saber cuál es el comportamiento de los niños que están recibiendo tratamiento, ver el impacto que le estamos generando en esa calidad de vida, ver la disminución del dolor y por lo menos identificar que tenemos una enfermedad que tiene tratamiento, que la podemos compensar y que, aunque es rara, puede ser visible. Entonces, en conclusiones, facilitar el diagnóstico temprano y oportuno, estandarizar el tratamiento y el seguimiento de los pacientes con hipofosfatasia es lo que se buscó hacer con el documento. Y el documento lo ha logrado, el documento es de gran impacto. Ahorita el documento lo están referenciando mucho, tiene más de 5000 vistas, lo bajan, o sea que en un futuro por lo menos sí vamos a tener un documento que es de Aconepe al final, que es bonito, pero que tiene gran impacto. La otra es que se impactará en la carga de la enfermedad, incluyendo la supervivencia de los pacientes y en la calidad de vida, y es lo que estábamos buscando, lograr unos objetivos con esos pacientes. Y con esto